Voy a comenzar esta sesión formativa sobre termoquímica con la resolución de un problema práctico y un problema conceptual o teórico, ¿vale? Son problemas de selectividad. En este caso vamos a empezar con un problema práctico que dice lo siguiente. Dice: la conversión de metanol en etanol puede realizarse a través de la siguiente reacción química, y nos especifica que esta reacción química de aquí, ¿vale?, está sin ajustar. Bien, dice, en primer lugar, calcule su entalpía de reacción estándar, es decir, el calor que libera o que absorbe en esa reacción química. Eso es un problema de la parte anterior que ya habéis visto en clase y que deberíais saber hacer ya, ¿no? El apartado B dice: suponiendo que la entalpía y la entropía no varían con la temperatura, calcule la temperatura a la que la reacción deja de ser espontánea, ¿vale? Además, esto es muy propio de selectividad, nos dan los datos correspondientes para hacer el cálculo, los cálculos que necesitemos, y también, por otro lado, tenemos el otro dato de la, en este caso, de la entalpía de formación de las diferentes sustancias que intervienen en la reacción química y la entropía de esa reacción química ya calculada. Como digo, el apartado A ya pues, tenéis que saber hacerlo sin ningún tipo de problemas, es un problema de examen, y aquí tenemos la resolución del apartado A. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Pues en primer lugar lo que hay que hacer pues, sería ajustar la reacción química, ¿vale? Aquí tenéis la reacción química, la reacción, mejor dicho, termoquímica, ya ajustada. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría calcular en esa ecuación termoquímica la entalpía de la reacción, es decir, el calor que se libera o se absorbe durante, en el transcurso de esa reacción química. Para calcular esa entalpía de reacción, pues tenemos que aplicar la ley de Hess, ¿vale? La ley de Hess, en este caso, ya sabéis que es la entalpía de los productos. Se puede calcular a partir de la entalpía de los productos multiplicada por su coeficiente estequiométrico menos la entalpía de los reactivos, ¿vale? El incremento, ¿sabéis qué significa? La diferencia entre el estado final y el estado inicial. Y el estado final en una reacción química son los productos, esto de aquí son los productos, eso es el estado final, por eso hay que poner primero los productos, y a esa entalpía de los productos hay que restarle el estado inicial de una reacción química. El estado inicial de una reacción química pues son los reactivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces muy fácil. Calculamos esa entalpía de reacción de la siguiente manera. Pues la entalpía de formación de los productos. Los productos tenemos aquí el etanol y tenemos 2 de etanol. Pues 2 moles de etanol en esa reacción, como ajuste estequiométrico más básico, pues hay que multiplicar 2 por la entalpía de formación del etanol a partir de los elementos en su estado puro, ¿vale? Entonces, esa entalpía de formación nos la da en los datos, la tenemos aquí en el dato. Entalpía de formación del etanol pues sería menos 532,1 kilojulios mol, ¿vale? Es una entalpía de formación exotérmica. Pues anotamos la entalpía de formación del etanol. Además, en los productos también tenemos agua, ¿no? Pues habrá que poner también en los productos la entalpía de formación del agua. La entalpía de formación del agua sería menos 241,8 kilojulios por mol. Atentos a las unidades, porque este es un error que puede ser común, y es un error que puede ser común por despiste, y es que todas las unidades las tenemos que poner en el sistema internacional, es decir, en julios, ¿no? Y aquí está en kilojulios, pues simplemente después pasamos kilojulios a julio,
¿vale? Hay que estar pendiente de eso. Y el agua igual, el agua tenemos 2 moles, pues tenemos que multiplicar por 2. La entalpía de formación nos la da por mol. Eso es lo que libera, menos 241,8 es la energía que libera o el calor que libera la formación de un mol de agua. Pero yo tengo 2 moles de agua, pues tengo que multiplicar por 2. Después, por otro lado, ya tenemos aquí la entalpía de los productos, ya la tenemos aquí, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la entalpía de formación de los reactivos. La entalpía de formación de los reactivos, que tendríamos, pues, por un lado, el monóxido de carbono, 2 moles de monóxido de carbono, y el monóxido de carbono tiene una entalpía de formación, lo tenemos aquí, la entalpía de formación del monóxido de carbono de menos 110,5 kilojulios. Pues multiplicamos 2 moles que tenemos en la reacción de monóxido de carbono por menos 110,5. Bien, después algo que tenéis que recordar de los problemas anteriores, y es que la siguiente sustancia que tenemos en los reactivos es un elemento químico. Fijaros bien, por favor, esto es del tema 1 de este año de química. Hay que diferenciar muy bien entre compuesto químico y elemento químico, ¿vale? Por un lado, en esta reacción tenemos 5 sustancias químicas diferentes, ¿vale? Monóxido de carbono, hidrógeno, metanol, etanol y agua, ¿vale? 5 sustancias químicas diferentes. De esas 5 sustancias químicas diferentes, todas son compuestos químicos, ¿vale? Porque están formados por 2 o más elementos químicos y diferentes, ¿vale? Y el hidrógeno es un elemento químico, es una sustancia que es un elemento químico, ¿vale? Entonces, los elementos químicos tenéis que saber que su entalpía de formación es 0, ¿vale? Ya lo recuerdo del tema anterior para que lo tengáis en cuenta, y eso hay que tenerlo en cuenta aquí. Los 3 moles de hidrógeno pues se multiplican por 0 y esa sería la entalpía de formación de un elemento químico en su estado natural. Por último, tenemos también en los reactivos el metanol. El metanol tiene una entalpía de formación de menos 201,5 kilojulios, ¿vale? Aquí. Y tenemos 2 moles de metanol, perdón. Pues hay que multiplicarlo por 2. Veis que esto es pues muy fácil, ¿vale? Terminamos haciendo los cálculos sencillos y a mí me sale que la entalpía de esta reacción química, es igual a menos 923,8 por 10 elevado a 3 julio. Y después, por favor, no olvidaros en este caso siempre de comentar el resultado, ¿vale? El signo negativo pues nos indica que esta es una reacción química exotérmica y por tanto libera calor al exterior, ¿vale? Pues hasta aquí esta primera parte del problema. Vamos con la segunda. La segunda parte dice, suponiendo que la entalpía de reacción y la entropía no varían con la temperatura, calcule la temperatura a la que la reacción deja de ser espontánea, ¿vale? Pues vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, por favor, tenemos que tener muy clara la reacción química y cuál es y ajustada, ¿vale? Siempre hay que ajustarla adecuadamente. ¿Y qué hay que saber? Pues primero que la espontaneidad de una reacción química se sabe a partir del valor de la energía libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs es negativa, la reacción química es espontánea. Si la energía libre de Gibbs es positiva, la reacción química no es espontánea. No se da en el laboratorio de manera espontánea en las condiciones en las que la estamos haciendo, ¿vale? Pues
¿Cómo calculo yo esa temperatura a la cual la reacción química que es espontánea deja de serlo? Pues cuando la energía libre de Gibbs sea cero o positiva, ¿vale? Entonces, cuando la energía libre de Gibbs, que viene dada por esta fórmula de aquí, esta fórmula de aquí es la que ya sabéis que lo he explicado en las clases teóricas, también grabadas por este medio digital. Para la energía libre de Gibbs hay que tener en cuenta la entalpía de la reacción química por un lado. Si la reacción química es exotérmica, ya sabéis que los productos tienen menos energía, son más estables y por tanto esa reacción química a priori es espontánea. Pero hay que tener en cuenta también la ley termodinámica que nos dice que la entropía en cualquier proceso químico tiene que ir en la dirección que aumente, es decir, que aumente el desorden, ¿vale? Pues habrá que entonces hacer el balance entre esa entalpía de la reacción química y esa entropía para ver cuál sería la temperatura a la cual la reacción deja de ser espontánea, ¿vale? Pues considerando entonces aquí que la energía libre de Gibbs es cero, porque a partir de ahí será positiva y ya la reacción será no espontánea, sustituimos los datos en esta ecuación, la entalpía de la reacción química, que la hemos calculado anteriormente, menos 923 por 10 elevado a 3 julios. Después tenemos la temperatura y la entropía, que no la tenemos dada en los datos del problema. Y la unidad, como veis, en julios partido Kelvin. Lógicamente, fallo común por no tener esto presente es las unidades, en este caso, es que ponéis la entalpía, la ponéis en kilojulios, porque la habéis calculado en el problema anterior en kilojulios. Si esto está en kilojulio y esto está en julio, pues ese problema no tiene sentido matemático, lógicamente. A ver, le tenemos que poner las magnitudes en la misma unidad. Vale, una vez planteada esta ecuación matemática, pues lo que hacemos es despejamos la temperatura, ¿vale? Menos por menos es más. La temperatura 227,4 T positivo pasaría a esta parte de la ecuación, pues negativo, menos 227,4 T, ¿vale? Y eso sería igual a menos 923 por 10 elevado a 3. Este que está multiplicando pasa dividiendo, menos entre menos más, y lo que tenemos es que la temperatura nos sale 4062,45 Kelvin, ¿vale? Explicamos de nuevo el resultado siempre de manera escueta, pero sabiendo o dando a entender al examinador que lo entendemos, que sabemos lo que estamos haciendo en el problema, ¿vale? A partir de esta temperatura, su energía libre de Gibbs será siempre positiva. Y por consiguiente, la reacción química dejará de ser espontánea. ¿Vale? Pues hasta aquí este primer problema de termoquímica práctico. Vamos a pasar ahora a ver problema conceptual.